Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Muy buenos días a la otra cara en un día muy especial, el Día del Padre. Así que feliz día a todos los padres, feliz día a mi papá, feliz día a los que quisieron ser papás y no pudieron y que fueron papás de otra manera, o a los que van a ser papás, o a un papá que se le murió un hijo, o a un papá que se le murió su papá. Hay tantas maneras. Y bueno, el invitado de hoy, que todavía no lo hemos dicho, también es papá, y supongo que eso ha sido lo más importante de su vida, más que la gran carrera política. Después le vamos a preguntar la gran carrera política que ha hecho. Yo les quiero contar que él es un senador hoy día del Partido Socialista, ha sido 3 veces ministro, secretario general de la OEA, ex agente de Chile en la Corte de La Haya, y bueno, él es abogado de la Universidad de Chile, ha hecho varios posgrados, fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile. En los primeros años, aunque usted no lo crea, fue demócrata cristiano, y en 1969 ingresó al MAPU, hasta 1973, año por todos conocido, que él estaba en París, dando una conferencia internacional, y bueno, se quedó exiliado durante 15 años fuera de Chile, primero en Roma y luego en México. Desde 1985 milita en el Partido Socialista de Chile. En 1988 regresó a Chile, formando parte de la Concertación de Partidos por la Democracia. Cuando fue ministro del Interior con Ricardo Lagos, le pusieron el nombre de Panzer, después le vamos a preguntar por qué, y es miembro fundador del Grupo de Puebla. Eso, y bueno, muy importante, es padre de una hija y 3 hijos. Estamos con José Miguel Insulza, senador por Arica y Parinacota. ¿Cómo está, José Miguel? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, mucho gusto de estar acá. Qué bueno, algo que no estuvieran bien en el currículum. Bueno, mis nietas nomás, que son 8. Pues, ya. Y dicen que cuando uno es abuelo, los nietos pasan a ser más importantes que los hijos. Es cierto, no, eso no es tan cierto. La verdad es que son 8 nietas y un nieto, pero lo que pasa es que yo digo 9 nietas porque como estamos en un tiempo en que se dice... No, dígalo como usted quiera, dígalo como usted quiera. Yo siempre voy por la mayoría. La mayoría son, amplia mayoría son nietas. Ya, pero ¿tiene 8 nietas mujeres? 8 mujeres. Lo que pasa es lo siguiente, le voy a explicar. Yo tengo 5 nietas mujeres mías. Ya. Más 3 que habrían sido mi hermano, que falleció hace muchos años, eso hace 8. Y el niño también es. O sea, usted es un padre especial. Hermano, en realidad. Sí, soy un padre bastante especial. ¿Sí? Además, yo he vivido gran parte de las cosas que usted dijo al presentar el programa. Yo tuve 4 hijos, y todos nacieron en el exterior, todos nacieron en el extranjero. Mi hija Francisca en Estados Unidos cuando yo estudiaba allá, mi hijo Javier en Italia cuando yo estaba exiliado en Italia, y mis hijos Ignacio y Daniel cuando seguí exiliado en México. Y desgraciadamente Ignacio tuvo un problema cardíaco temprano y falleció muy chiquitito. Así que el Día del Padre para mí es una fecha importante, sí. Ciertamente lo es, ¿no? Sí. Claro. Oiga, pero bueno, aquí ahora vamos a la contingencia, porque la verdad que está bastante revuelto el ambiente en Chile. Para usted, ¿cómo está el ambiente político-social en el país? ¿Le recuerda a algún otro periodo histórico de Chile? Mire, no me recuerdo otro periodo histórico en un sentido bueno y malo. En el sentido malo, que desgraciadamente sí se vivió un periodo de gran convulsión y de mucha dificultad, mucha división en los años de la Unidad Popular, que todos pensábamos que iba a terminar en una caída de la democracia. Hoy día tenemos un periodo ciertamente convulso nuevamente, complicado, mucha división, con muchos problemas graves económicos y también sociales, de delincuencia, pero nadie pone en duda la estabilidad de la democracia. Eso es importante.
O sea, usted descarta que como va así la cosa, hubiera una guerra civil, un golpe de Estado. Sí, yo descarto eso, no creo que vaya a ocurrir, francamente. O sea, claro, uno siempre se puede equivocar, pero yo Claro. no creo que vaya a ocurrir. Yo cuando estábamos en la Unidad Popular, yo creía que podía ocurrir. Ya, Vivía por eso que era tan tenso el clima, porque se vivía pendiente de eso. perfecto. Lo estaban esperando. Claro, no sé si lo estábamos esperando, a mí me pidió sorpresa, como te Sí. dijo muy bien. Yo venía en realidad de vuelta a Chile, después yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y venía de vuelta a Chile, y la verdad es que sí fui sorprendido el día mismo. Claro. Pero se hablaba de golpe cuando yo salí de Chile, Exacto, ya se hablaba ya. de golpe. Claro. Era algo que podía venir. Ahora, usted ha sido varias décadas político. ¿Cuál ha sido su aporte como político a la sociedad chilena? Y gracias por decir varias décadas, son 6 décadas en realidad, 6 no deja de ser, ¿no? Sí. Yo empecé en la política en el año 61 cuando entré a estudiar Derecho. Entonces, ahora, yo soy un político practicante serio, pero no vivo obsesionado con la política. O sea, si usted me pregunta a mí si vi el noticiario de anoche, no vi el noticiario de anoche, por ejemplo. Pero yo le estoy preguntando otra cosa. ¿Cuál ha sido su aporte como político a mejorar la sociedad chilena? Bueno, y mire, yo fui ministro, como se dijo ahí, fui bien evaluado en los 3 cargos ministeriales que ocupé, para empezar. ¿Por quién? ¿No? Por todo el mundo. O sea, perdón, cuando yo asumí como secretario general de la Presidencia, yo salía del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde había estado en un cargo, un momento difícil, todo el periodo de Pinochet, todavía no volvía a Pinochet, yo interrumpí ese trabajo, y sin embargo, cuando me presenté por primera vez como secretario general de la Presidencia en la Cámara de Diputados, me aplaudieron todos. Ya. No solamente los míos, los otros también. Perfecto. ¿Y usted se sintió que lo hizo bien como ministro? Yo siento que lo hice bien como ministro, fíjese. Yo ¿Sí? realmente sí tengo una buena opinión de mí mismo como ministro. Ya. Sí. ¿Y qué es lo que más lo enorgullece de lo que haya logrado como ministro? A ver, Bueno, usted fue hagámoslo en el Ministerio del Interior, que es el el cargo más importante. Es el más difícil, déjeme decirle nomás antes que... Pero el más importante. Yo siempre digo, yo fui ministro de Relaciones Exteriores como 4 años y 9 meses más o menos. Fui ministro de la Presidencia como 8 y medio, 9 meses. Fui ministro del Interior durante 5 años, 2 meses, 12 días y 2 horas. Ya, ¿y qué es lo que...? O sea, recuerdo cada momento. Ya, ¿y cuando fue ministro del Interior? ¿Qué es lo que ahí donde le pusieron pance? En realidad hubo muy poca violencia durante ese periodo, muy poca violencia en este periodo. Realmente, ¿Siente que la bajó? Yo siento que no, creo que no era tan grave en ese momento, ¿no? Pero yo la verdad es que pienso que fueron años particularmente pacíficos. Hubo incidentes en que falleció gente, por ejemplo, se condenó hace poco al autor del asesinato del señor Lemun, un comunero mapuche, en realidad era una refriega, para ser justo, era una refriega, Alex Lemun. Hubo algunos incidentes además en algunos puertos en el norte con la policía naval. Hubo grandes incidentes políticos, es decir, de violencia en las calles. Uno lo pasa mal siempre porque cuando lo llaman por teléfono, pues uno sale de su casa, el ministro del Interior sale de su casa como a las 8, 7 y media, 8, y a las 8 lo están llamando por teléfono ya a mitad, y va a tener que cambiar la agenda porque se le ocurrió a 5.000 niños desfilar hacia el centro de la ciudad. Entonces. Claro, pero entonces por eso mi pregunta es, en esos 5 años y tanto, ¿qué es lo que lo marcó usted de haber hecho algo positivo hacia la sociedad chilena? Bueno, fueron años de gran crecimiento en Chile. No lo olvide, fueron años de gran crecimiento. Pero usted como ministro del Interior. No le quepa ninguna duda, el jefe de gabinete tiene que ir a las reuniones con empresarios también. Pues. Ya. Y no olvide que el presidente Lagos asumió cuando terminaba la crisis asiática, el gobierno había terminado el año 99, el único año de crecimiento negativo que se recuerda, era -1. Sí. Y por lo tanto la inversión estaba parada, y una tarea muy fundamental del jefe del gabinete es dedicarse a los problemas que hay, no a los problemas que no hay. Ya, perfecto, claro. O sea, usted ayudó, digamos, yo en no el diría tema que eso fue muy importante, creo que económico. mantener la tranquilidad en el país también. Creo que además nos complementamos muy bien. Yo con los 2 presidentes con que me tocó trabajar directamente como ministro, que fue el presidente Frey y el presidente Lagos, guardo puros buenos recuerdos. No le voy a engañar, no sería capaz de recordar un momento que no quisiera haber vivido con ellos, ¿no? Ya, y aparte de ser ministro, ¿qué otra cosa siente que usted aportó a la sociedad? Ha aportado, porque después va a seguir aportando. Después tuve un alto cargo internacional. ¿Y qué aportó ahí, según usted? Yo creo que, bueno, mire, es cuestión de mirar la cumbre de las Américas y la de ahora, pues.
Bueno, pero a la Cumbre de las Américas que organicé yo, que fueron 4, llegaban todos. Incluso a la última llegó Cuba por primera vez a la Cumbre de Panamá. Cuando yo, la semana pasada, fue una Cumbre de las Américas en que no llegaron 9 o 10. Creo que el primer ministro del Caribe tampoco fue. No llegaron 10. Y los que llegaron alegando porque no habían invitado a otros. Pues, y la verdad es que si usted me pregunta a mí, que soy supuestamente un especialista sobre el tema, qué cosa importante pasó en esta Cumbre de las Américas, pues yo no sería capaz de recordarla. Ya. Las mías se caracterizaron, bueno, una fue el tema yo sostenía mucho desde que llegué a la OEA que este era un organismo que tenía validez porque estaban todos los países del continente, todos. Y me empeñé en que el único que no estaba entrara, volviera. Vino a la cumbre, no volvió a la OEA, no vino a la cumbre. Pero yo creo que... ¿Estás refiriéndose a Cuba? Sí, claro. Ya. Porque ¿sabe qué pasa? Que los organismos internacionales, mucha gente dice, ¿por qué este no hizo esto otro? Los organismos internacionales son multipartidos, son multilaterales, no son supranacionales, no mandan a los países. Por lo tanto, uno tiene que tener una mente muy abierta para tratar de que todos estén juntos y se sientan cómodos sentados ahí. Y yo recuerdo eso como una gran gestión de mi parte en la Organización de Estados Americanos. Lo valoro. Ahora hay otros que no les gusta. Claro, por cierto, eso es distinto. Si usted le pregunta a algunos analistas norteamericanos, incluso a algunos más bien progresistas, dicen, no, porque no hizo todo lo que tenía que hacer. No hice todo lo que tenía que hacer y gracias a eso no se fue nadie de la organización cuando yo estaba ahí. Pues. Ya, y hoy día estaría en decadencia. Seguramente estarían cayendo, estaría pasando lo que pasa ahora. Por eso, lo encuentra que está es un organismo en decadencia. Yo creo, no sé si en decadencia, pero en necesidad de fuerte reforma. Es usted que el presidente Obama llegó a la primera cumbre a la cual asistió, que fue en Trinidad y Tobago, y dijo, yo quiero ser uno más de este asunto, no quiero mandarlos a ustedes ni mucho menos. Bueno, eso al presidente Biden parece que se le olvidó. Sí. Parece que se le olvidó. Ya, y a usted, si le ofrecieran hoy día ser presidente de la OEA, director, secretario general. Yo fui muy feliz ahí, le confieso eso. Ahora, yo sí. ¿Iría de nuevo? Bueno, pero sí, ahora ya no tengo años para ir allá. No le estoy preguntando eso. Dejando de lado, no me saque que iría de nuevo. Sería presidente de nuevo. Es que yo, lo que pasa, usted recordó mi currículo, yo tuve varios posgrados. Mis posgrados fueron en ciencia política y me especialicé mucho en relaciones internacionales. Entonces, esa es mi profesión. Yo soy abogado, pero no he ejercido como abogado, he ejercido sí la docencia de todas partes en temas fundamentalmente internacionales. Es bien interesante porque usted me recuerda por lo del Panzer y por todas esas cosas. Pues, que periodo, en mi tiempo cuando estaba en la moneda. Un periodo más corto. Y el otro día un periodista importante acá, antes de empezar a entrevistarme, yo estaba escuchando ahí en la televisión. Fue canciller también, ¿no? Yo casi estuve a punto de pegarle cuando me entrevistó. Sí. Que fui canciller, por favor. Es lo que más, el cargo más bonito del gobierno y el que más me ha gustado por lo menos ejercer a mí. Ya, y si fuera de nuevo secretario de la OEA, secretario general, ¿qué haría con Venezuela, por ejemplo? Con Nicaragua, es que lo que con pasa Cuba. Es que pero primero déjeme decirle lo siguiente, yo tengo opiniones distintas respecto de cada uno de esos países. Yo creo que Daniel Ortega es un dictador absolutamente de tomo y lomo y no tiene ninguna cosa buena ni una sola cosa buena que decir por él. Creo que en el caso de Maduro sucedió un presidente muy popular, con el cual tuvimos incidentes y problemas, pero los cuales todavía funcionaba razonablemente un cierto régimen de diálogo y de posibilidades de hablar. Creo que él no fue capaz de enfrentar los incidentes que se provocaron, cerró su gobierno y se ha encerrado mucho. Y yo creo que debería naturalmente fortalecer la democracia. Cuba es otra cosa. Cuba que hace, es que usted se da cuenta que Cuba queda a 100 millas, 90 millas de Estados Unidos. Sí, al lado. Sí. Y le hicieron le hicieron la contra desde que llegó hasta que entonces Cuba es producto, es un país que se ha tenido que adaptar a sus circunstancias. Eso no se puede negar. Ya, pero no le echemos la culpa a Estados Unidos. Yo sí le echo la culpa al embargo. Pues el embargo, por cierto, que ha tenido mucho que ver el embargo. Pues. Pero le apuesto que si nosotros nos pusieran el mismo embargo, no nos pasaría lo mismo. Déjeme leer un ejemplo, porque Cuba es un país fundamentalmente agrícola. Así como Chile es un país... Y fundamentalmente comunista. No, pero estamos hablando de economía. Ahora, usted sabe que cuando un empresario, y esto lo alegaban los políticos de derecha en Estados Unidos, incluso me lo plantearon a mí alguna vez,
tiene que pagar al contado. O sea, cuando Cuba compra cosas en Estados Unidos, tiene que pagar algo al contado y al mismo tiempo no le reciben sus cartas de crédito o otras cosas, no tiene gestión financiera para eso. O sea, no compite en condiciones. Ellos podrían exportar mucho a muchas otras partes del mundo de lo que tienen, porque lo que tienen sí, claro, es fundamentalmente. Y sin embargo no los dejan. O sea, entonces, yo digo una cosa, para no discutir sobre esto. Sí, podemos discutir, digamos que es más difícil, ¿no? Es más difícil. Sí, mucho más difícil. Mucho más difícil. Pero no digamos que la culpa es de. No, si a mí no me gusta, Unidos. Si la culpa es de Estados Unidos. Ahora, entre otras cosas, evidentemente, oiga, si se hubiera mantenido un diálogo con Cuba, yo le aseguro que Cuba sería democratizada antes. Ahora, no digo que los que estén ahí sean demócratas, no estoy diciendo que los que estén ahí sean demócratas, porque la posibilidad de no hacer democracia está dada por la situación económica y social en la cual vive ese país, bloqueado durante muchos años. Es mi opinión. Ya, esa es su opinión. Ahora, voy a confesarle que, a pesar de que, como usted dijo, yo fui primero demócrata cristiano, como de joven demócrata cristiano. O sea, me impactó cuando vi el currículum. El primer país que visité en mi vida fue Cuba. ¿Y le gustó lo que vio? Mire, era el periodo revolucionario. Bueno, pero. El Che Guevara era el ministro de Economía. Ya, había habido Playa de Girón, había habido Bahía ya, pero Cochino. ¿cuándo fue? Era distinto, distinto. ¿Pero le impactó para bien o para mal? Me impactó para bien, por cierto, en ese momento. Todos pensaban, oiga, pero es que realmente la gente. Yo no soy partidario del régimen, no me gusta el régimen político cubano. Pero yo crecí a la luz de eso, pues, y salíamos toda la calle a gritar que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Pues esa es la historia de mi vida, no voy a renegar de ella. Pero piensa distinto. Es como un amigo mío que me dice, mira, yo fui a Cuba la otra vez, un importante empresario, y cuando me preguntan cómo estoy, digo, bueno, si alguna vez yo tuve una novia o alguien que quise mucho de joven, de niño, y aunque no pienso nada como piensan ellos, igual siento algún cariño por ellos, claro. Está bien, pero hoy día usted piensa distinto de la revolución cubana. Por cierto, y ellos lo saben. Perdón, ellos lo saben. Fíjese, eso cuando usted me preguntaba de qué cuando yo era secretario de la OEA, y fui el primer secretario de la OEA que nunca fue a Cuba. Incluso antes de la revolución, no había ido nunca uno. Y me trataron muy bien. Y eso es lo que yo creo que se debe lograr si vamos a tener paz en el mundo, si no todo el mundo piensa, no todo el mundo piensa como nosotros. No, si el tema es cómo sufre el pueblo, digamos. Eso es lo que preocupa. Es una cosa curiosa porque, por lo menos, seguramente cuando no había lo que hay hoy día, había gente pobre, pero tenían la posibilidad de llegar a ser ricos. Hoy día son más pobres en general, pero todos viven y todos tienen con qué vivir. Pues si los mismos norteamericanos reconocen que, desde el punto de vista social, Cuba ha tenido progresos importantes en la eliminación de la pobreza, en la calidad de la salud. Usted va a Miami y hay más cubanos que norteamericanos. Porque a la gente le gusta la libertad también. Bueno, por eso, o sea, porque viven mejor. Y además porque no tuvieron mucha. Uno los ve en un auto que no tendrían en la isla. Pero fíjese usted que ahora los jóvenes cubanos no son muy politizados, son muy bien norteamericanos, digamos. En realidad, esta cosa del antifidelismo, anticastrismo en Florida, lo viven más los viejos, los más antiguos, los que vivieron el proceso. Y yo no los culpo por eso. No, cada uno tiene su contexto. Sí. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Mi esposa es hija de padre cubano también, dicho sea de paso. Sí. Está como Felipe Castro. No. No, bueno, él tiene señora. No, porque mi suegro vivía allá en México cuando fue la revolución. Perfecto. Entonces, o sea, no le gustaba la revolución. No fue. Él no trabajaba ahí simplemente, trabajaba en otra parte. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Estamos hablando con el senador José Miguel Insulza y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara con el senador José Miguel Insulza y les habla la periodista Rosario Moreno. Pero antes de seguir conversando, quiero hablar de nuestros auspiciadores de Provida. Ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. En estos tiempos que están medio curiosos, busca las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad.
Infórmate en bantrustcapital.cl. José Miguel, bueno, estaba muy entretenido el tema, pero bueno, vamos ahora a venir a la contingencia nacional. El 4 de septiembre los chilenos tenemos que votar si aprobamos o rechazamos la propuesta de nueva constitución. Usted ha dicho que esta propuesta de borrador tiene problemas de fondo, pero igual, y si quiere cito textual, la convención no tiene un problema de legitimidad, sino que un problema de contenido. No refleja en sus debates lo que la gente realmente quiere, lo que la gente piensa. Yo creo que lo votaré a favor, pero habrá mucha gente que quedará descontenta con algunos párrafos y otras tantas con el conjunto. Y el plebiscito de salida no es por 2/3, como ocurre en los acuerdos en la convención, en la convención es por simple mayoría. Entonces se corre el riesgo que el 48% no esté de acuerdo con la nueva constitución, y eso es muy grave. Yo aquí estoy confundida, José Miguel. Ya, sí, pregunte nomás. Sí. Si usted encuentra que el borrador tiene problemas de fondo, y segundo, no lo aprueba una gran cantidad de chilenos, o sea que el quórum es 50-50, digamos, ¿cómo dice que lo va a aprobar? Yo eso no, como que me produce ruido. Es un problema real, usted lo que usted está planteando, ¿no? Yo no puedo decir cuál va a ser el resultado, porque primero que nada, como es obligatorio votar, pero no hay sanción por votar, por no votar, yo creo que va a haber bastante gente que no va a votar, por lo tanto no vamos a saber finalmente cuál es la cantidad de chilenos que está a favor o en contra. Las encuestas revelan una mayoría por los que están en contra, y yo creo que eso es muy peleado. El resultado es estrecho, el resultado va a ser estrecho, y ojalá que todos y las chilenas y chilenos fueran a votar. Ahora, a mí, esta constitución tiene, si no me equivoco, yo decía 499 hace pocos días, pero ahora lo bajaron un poco porque fusionaron cosas que había que fusionar. Uno no puede estar de acuerdo con todo. Para empezar, nadie puede estar de acuerdo con todo, nadie podría decir, hay algunos que sí lo dicen, yo la votaría tal cual, y porque es igual y es perfecta. No, son como el 11%. Los que dicen que todo es pésimo son como el 9%. Los demás dicen, la voy a votar en contra, pero hay cosas que no me gustan. ¿Y qué no le gusta? Bueno, yo le puedo decir varias cosas que no me gustan. Por ejemplo, el trato voy a empezar por el MAC, para la pelea directa, el trato a la previsión social. ¿Ya? O sea, se puede legislar sobre la previsión por simple mayoría, y al mismo tiempo cambiar la Constitución en materia legislativa en materia de previsión por simple mayoría, sin necesariamente intervención del gobierno. Se puede hacer incluso. ¿Usted invertiría en previsión social en Chile? En esas condiciones yo creo que no. No, pues. Yo creo que es un error grave lo que se está cometiendo en eso, más allá de que nadie dice, no hay nada que expropie, nada por el estilo, pero lo hace más expropiable que cualquier otra cosa en el país, pues. Yo estoy muy en contra de eso. No me gustó, después lo modificaron, el texto que pusieron sobre el aborto. ¿Ya? O sea, era un aborto casi sin seguridad. Yo soy partidario, nadie es partidario, no existe nadie partidario del aborto que yo conozca. Lo que no existe es tener límites y tener normas y regular el aborto, porque de lo contrario hay abortos clandestinos, y yo siempre he sido partidario de tener una legislación que regule el aborto. ¿Ya? Pero otra cosa es mandarse una norma tan amplia, en la cual decía, pues sí, poco menos que decía que se podía abortar, que se podía optar el día del parto por abortar o no abortar, pues. Ahora sí, claro. Lo corrigieron. La presidencia de la Constitución no es inmune, la Asamblea no es contraria, no es que esté totalmente encerrada, y pusieron que una ley va a legislar sobre esto, cosa que a mí me habría parecido desde el principio. No veo por qué la Constitución tenía que meterse con esos temas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no me gusta? Bueno, por cierto, esto del Congreso asimétrico, que es una cosa falaz, porque no dicen unilateral, o sea, unicameral. Mire, voy a hablar de dos países bien estupendas democracias, grandes democracias, que tienen parlamento unilateral, unicameral, que son Inglaterra y Canadá. ¿En Canadá existe Senado? Sí, existe un Senado. ¿En Inglaterra también? Mejora las leyes, sí, las mejora. No pasan al Senado para que las revise. En Canadá pasan al Senado para que las revise. El Senado las revisa y les hace cambios formales y le propone cosas a la Cámara. Es lo mismo que pasa acá, pues. Espéreme un poco. Yo alguna vez estuve con el presidente de la Cámara de Representantes de Canadá y le dije, ¿ya ha pasado alguna vez que el Senado les cambie de plano alguna ley? Yo callado un momento, dijo, eso sería extremadamente grave, dijo.
Bueno, pero pueden hacerlo. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Pero pueden modificar. Esperen un poco. Entonces, en Gran Bretaña, la Cámara de Inglaterra, la Cámara de los Lores, ¿cierto? Fue un papel, pero los comunes, el lugar donde se elegir la Cámara de los Comunes, dijimos en cuenta. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Por lo tanto, no es que haya parlamentos asimétricos. El problema es que este es un régimen presidencial con un parlamento unicameral. Y eso es una receta para que cualquier prócer populista de izquierda o de derecha se apodere del poder en cualquier país, pues. Exacto. Eso no defiende la democracia, sobre todo cuando el Congreso, el único Congreso real, lo que ahora que entre paréntesis se llama en la nueva Constitución Congreso de los Diputados y Diputadas, no Cámara, Congreso de los Diputados y Diputadas, elegirle por su cuenta lo que quiera el presidente de la República, fue elegido el mismo día. Imagínese usted un líder, uno de los líderes importantes que existen en el mundo, a lo mismo cualquiera, que llega al gobierno el mismo día que le eligieron una cámara que va a ser indudablemente de él. Ese va a hacer lo que le dé la gana. Entonces lo que quiero decir es que mi razón para oponerme al unicameralismo que esto significa es que en un régimen presidencial no puede haber unicameralismo. Tiene que haber mejores controles. En un régimen parlamentario, bueno, si los parlamentarios se pelean con el primer ministro, lo bajan al día siguiente, pues. Pero don José Miguel, yo no entiendo, porque si usted es demócrata, ¿o no? Yo sí, bueno, creo que siempre lo he sido. No sé, le estoy preguntando. No tengo recuerdo de alguna vez que haya sido contrario a la democracia. Si es demócrata, ¿usted cree en la igualdad ante la ley? Por cierto. Y este borrador de Constitución no acepta la igualdad ante la ley, porque hay razas privilegiadas más que otras. Por ejemplo, no se lo voy a contestar. Si usted termina su mano. Entonces no entiendo que una persona que es demócrata, que está en contra de la expropiación, en el caso, usted habló de los activos de pensiones, que también me imagino que en los activos de propiedades privadas, me imagino también, ¿o no? De todo eso, ¿cómo puede votar a prueba si es totalmente contrario a lo que usted piensa? Bueno, yo le reitero, la verdad es que yo sé que hay cosas en la Constitución que no me gustan, y sí me gusta que exista en los próximos 3 años y medio la posibilidad de cambiar lo que no me gusta, aún por 4/7 me parece, no tengo problema. ¿Pero por qué votar a prueba? No, porque realmente depende si a usted le parece que esta Constitución es un progreso o es mejor que lo que tenemos. Yo pienso que en muchos aspectos, sobre todo en unos aspectos que he criticado muchísimo, que es todo el aspecto de los derechos sociales, es infinitamente mejor que la que tenemos. ¿Y no cree que sería mejor una tercera vía, rechazo, y que se haga una nueva Constitución? Es cierto, pues eso es lo que dicen las encuestas. La gente dice rechazo y rechazo y mejoro, y acepto y mejoro, son los que se juntan de alguna manera. No, Chile Vamos quieren, porque se mantener a decir, opta por lo que quiera. Yo tengo gran respeto por la derecha chilena, creo que es una derecha muy combativa, pero no diría que mi fórmula de la democracia es la que ellos quieren. Pues no. Está bien, pero yo lo que me hace ruido, y me sigue haciendo ruido, claro, se lo voy a decir, que si usted es un demócrata, ¿cómo puede aprobar una Constitución que no es demócrata? Yo espero cambiar aquello, pero yo no creo que la Constitución no sea demócrata. Pero lo acabamos de ver, no hay igualdad ante la ley. Hay buenas y malas constituciones. Pero no hay igualdad ante la ley, eso es antidemocrático. Usted me está hablando del tema de los pueblos indígenas. Yo creo que el tema de los pueblos indígenas está un poquito exagerado por la negligencia brutal que hemos tenido por los últimos 2 siglos para cambiar nuestras normas, pero si no los reconocemos. Usted no me puede mostrar un texto constitucional en que no fueron capaces de aprobar. Está bien, y por eso uno se tiene que ir al otro polo. No, ese es el punto. Probablemente haya cosas que son exageradas y que habrá que cambiar y habrá que cuidar. Pero por favor, si esta derecha que usted dice que es tan democrática, estuvo en contra de poner pueblos originarios en la Constitución. La única palabra que se negó a poner fue pueblos originarios. Pongamos poblaciones, poblados. No pongamos etnias. ¿Por qué no decir en Chile hay pueblos originarios? ¿Cuál es el resultado? Que eso es muy distinto a lo que le estoy hablando yo. El resultado de una constitución que le da más garantías a los pueblos originarios que aquella que le da la constitución de Evo Morales, digamos, que tiene 65% de población Exactamente, originaria. Nosotros el 10%. Y yo estoy de acuerdo en que eso es un exceso, y yo creo que ya se han eliminado la cantidad de cosas ahí, pero creo que todavía hay cosas que tenemos que revisar, fundamentalmente el tema de la justicia. O sea, ¿usted confía en que la Constitución, si se aprueba, se va a reformar importantemente hasta el 2026, en que muere el Senado? Como todas las constituciones, todas, y eso fue lo que permitió precisamente corregir el asunto del aborto y decir una ley regulará esto,
esa Constitución faculta para dictarse como más de 50 leyes. Y yo espero que esos cambios, algunos, por lo menos voy a trabajar para tratar de hacerlos. Algunos va a ser más difícil de hacer, creo yo. Van a ser más difícil de hacer. No quiero negar que, por ejemplo, el de los pueblos originarios es más difícil porque se creó en este país de alguna manera. Mire, hoy día la gente que piensa distinto, pero la gente se le olvida que pensar, a muchos de los que pensaban, que los que piensan una cosa ahora, hace unos meses atrás decían otra. Usted conoce otro tema que podríamos conversar sobre él, la famosa ley de indulto, ¿no? Que todavía está ahí, que no ha salido. Bueno, cuando se hizo una encuesta sobre si eran partidarios de perdonar todos los actos que se habían cometido durante el estallido social, estuvieron mitad y mitad, un poquito más en contra que a favor. Bueno, sobre la libertad absoluta de todos los presos detenidos por problemas de los pueblos en la zona de la Araucanía, estaban a favor de su indulto 80%, en ese momento. Y la verdad es que posteriormente eso ha cambiado, claro que ha cambiado, y ha cambiado tanto que ahora no quieren nada para los pueblos indígenas, pero no seamos tan rígidos, busquemos alguna forma de resolver las cosas bien. Yo creo que los pueblos indígenas tienen que someterse a la justicia como cualquier otro. Eso ocurre, entre paréntesis, en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, a ver, la Constitución creó justicia especial para los pueblos originarios, pero no lo han hecho. Pero sigue siendo dependiente del poder de la Corte Suprema. Ahora, a uno no puede gustarle cómo se elige la Corte Suprema, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Oiga, pero, a ver, ¿usted entiende que más del 50%, por lo que dice en la encuesta, o sea, la mayoría, esté asustada con esta nueva Constitución? ¿Entiende que el chileno medio, sí, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Mire, yo creo que la gente en general, y yo te diría, ha sido mi propósito en la vida política siempre, tratar de que la gente no esté asustada, que tenga confianza. ¿Qué le diría a esa gente que está asustada? Le diría que tenga paciencia porque subsiste lo suficiente el régimen democrático como poder modificar todas las cosas que es necesario modificar. O sea, yo sí soy de los que quieren aprobar para poder hacer cambios con más tranquilidad y con menos tensión que la que tenemos hoy día. Perfecto. Y dentro de eso que le gustaría reformar está el que continúe el Senado y no muera el 2026. Mire, yo la verdad es que le repito lo anterior, yo usted sabe que, bueno, empecemos por casa, ahí. Yo me voy. Sí, usted se va justo. Seré senador hasta el día que me vaya. Sí. Pero al mismo tiempo creo que es un error mantener un Senado tan limitado en un régimen presidencial. Ahora, si alguien quiere crear un régimen, yo era partidario originalmente, y lo sigo siendo, de un régimen semipresidencial o hasta parlamentario, en cuyo caso, si quieren suprimir el Senado, no tengo ningún problema. Si el problema está en que no hay lo que se llaman los balances no existen en la Constitución. Sí. Y usted si no muere el Senado, o sea, si muere el Senado porque se crea la Cámara de las Regiones. El Congreso, la Cámara de las Regiones. Sí, la Cámara de las Regiones. ¿Usted postularía? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque mire, primero, porque tengo ya mis años y yo siempre dije que iba a terminar el año 26, si no ya un poquito como vaciado, ¿no? ¿Está cansado? El 26, no, pero si, como le digo, yo tengo otra serie de cosas que hacer en la vida y no me lo paso todo el día mirando la televisión y mirando los debates, así que no. ¿Ya? O sea, yo podría seguir por mucho tiempo, pero no, yo he decidido hace bastante tiempo que el año 26 ya es lo suficiente. O sea, la carrera política de José Miguel Insulza 65 años va a tener. Muere con el Senado. Usted con 65 años. Pues. Por eso, muere junto con el Senado. Pero es que yo muchas veces pensaba si estar 30 años es mucho, 40, bueno, 65 eso lo decide cada uno, ¿no? Ese es un exceso casi, ¿no? Bueno, pero no sé, eso depende de lo que. No, pero sí, mi carrera política termina el año 26. Ya, o sea, su carrera política muere el mismo año que muere el Senado. Y no he fijado todavía mi domicilio para después de eso. Ya, perfecto. A ver, a mí también me ha llamado la atención, José Miguel, que usted muchas veces ha sido como nombrado para ser candidato a la presidencia de la República en estos 60 años. Y siempre ha tenido problemas en el Partido Comunista, Socialista, su casa, en que parece que no lo quieren mucho. Y no tienen los apoyos. ¿Por qué no lo quieren mucho? Mire, yo la verdad es que, no sé, me puede ser, hay muchos recuerdos del caso Pinochet, ¿no? En que yo creo que cada uno hizo lo que tenía que hacer.
Yo lo que le dije a los socialistas, y lo aceptaron así en la reunión del Comité Central en la cual di cuenta de esto, mire, si nosotros no somos capaces de enfrentar todos los problemas del país, entonces, y seleccionar algunos nomás, entonces mejor no tratemos de gobernar. ¿Usted está refiriendo a la traída de Pinochet a Chile? No, yo no tuve nada con la traída, el día que se detuvo a Pinochet. Ah, ya. Estoy hablando del Comité Central del Partido Socialista que tuvo lugar 9 días después de la detención de Pinochet. Ya. Y eso fue aceptado, pero yo entiendo perfectamente, oye, se lo dije al general Isurieta. Se acuerda que el general Isurieta estaba muy en el sur y consiguió volver a Chile, a Pinochet lo detuvieron un día viernes y le consiguió volver el día domingo. Y yo le dije, mire, yo sé que en mi casa, que es el Partido Socialista, hay una fiesta gigantesca, general. Pero yo voy a hacer lo que me toca hacer. Más allá de mis sentimientos y todo lo demás, a mí me toca defender el derecho del país a jugar, a hacer su propia justicia y no dejar que otros colonialistas le hagan justicia desde afuera. Ya, y el Partido Socialista pensaba... Bueno, ellos querían castigar a Pinochet, lógicamente. Bueno, pero usted también le quería hacer justicia. Sí, pero siempre que fuera acá. Como dijo alguna vez el presidente Frei, mira, yo sé que es muy difícil lograrlo, pero de alguna manera tú estás convenciendo a la gente de que hay que traer a Pinochet de vuelta a Chile y hay que hacer justicia en Chile. ¿Y eso le costó caro dentro del partido? Mire, no, hay gente que quedó resentida por eso, por eso yo lo reconozco también, pues hay gente que vivieron la represión de manera muy brutal, pues. Por favor, o sea, yo ¿cómo voy a negar eso? Lo único que yo dije, y también lo dije en ese comité central, entonces vámonos del gobierno. Si no estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, ¿cómo va a ser aceptable para una democracia que le diga usted no es capaz de ejercer justicia, por lo tanto voy a juzgarlo yo? Perfecto. Eso no es aceptable para una democracia. Eso lo dije muchas veces al juez Garzón también. ¿Y eso sigue hasta hoy día? Esa recriminación. No, esa recriminación. Porque en enero del año pasado, usted también quiso ser, pero no lo dejaron ser. Yo podría haber sido candidato a presidente de la República el año 2009. Todo el mundo sabe eso. Yo decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba en otra cosa. Porque la verdad es que yo creo que uno tiene en la vida que responder a las responsabilidades que asume. Cuando el presidente Lagos promovía mi candidatura por todo el hemisferio y recorría, él fue muy generoso en eso, se la jugó, pero a muerte por eso. La garantía de que yo iba a hacer una buena Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y iba a cambiar una cantidad de cosas en los 5 años, ojalá en los 10, decía él. Bueno, yo llevaba 2 años y medio. Entonces, desgraciadamente no estaba disponible. Perfecto. Y le confieso que fue una decisión difícil. Me imagino. ¿Y sabe cómo la resolví? ¿Cómo? ¿Tiene una moneda? Con un consejo de un muy querido amigo, de Enrique Iglesias, que era director. Mira, lo único que tienes que pensar, me dijo, es si en 10 años más vas a estar arrepentido o no. Y la verdad es que no he tenido ese problema. Yeah, o sea, yo decía muy bien y no he dicho, uy, qué pena que no fui presidente, perdí mi oportunidad. Si yo entré esto como profesión, como vocación, y no para hacer nada, no para ser presidente, nunca, mire, a pesar de que siempre voto por mí, entre paréntesis, cuando hay que votar por alguien y yo estoy candidato, voto por mí, porque si no juega. Yo también haría lo mismo. Es que cuando yo estaba en la universidad, se usaba al contrario. Se usaba que la gente encuentra. Usted votaba por el otro. De mala educación. Era de caballero votar por el otro. Obvio. Era de caballero, digo, para la señora no la elegían. Dicho, sí, a mí me lo han dicho, que yo he votado por mí. Bueno, yo voto porque quiero ser, estoy disponible para ser y quiero ser, pero no me muero por ser. Mira, oiga, yo tengo una cantidad de amigos que oiga, es que tenemos que ir a comerciales porque me están mirando, pero... Nos ha ido re bien en la política, finalmente. Hemos sido ministros, hemos sido senadores, hemos sido otro montón de cosas. No hay que quejarse de nada. Bueno, estamos conversando con el senador José Miguel Insulza y vamos a comerciales y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Hemos vuelto, aquí estamos conversando en el Día del Padre con José Miguel Insulza y bueno, les habla Rosario Moreno. Antes de seguir, vamos a decirles que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. José Miguel, ahora vamos a ir a hablar de seguridad y violencia, que es la primera prioridad de la gente, y usted es senador
y es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Como lo ha visto usted, ¿qué se debe hacer si usted fuera ministro del Interior en materia de seguridad pública? Bueno, yo diría que hay dos respuestas según si estamos hablando, porque creo que es muy distinta, más allá de que a lo mejor algunos resultados o cifras son parecidas, es muy distinto Araucanía que el resto del país, ¿no? Sí. En el país tenemos una ola de criminalidad común, y eso no cabe ninguna duda, y yo creo que realmente para ir en una sola dirección, creo que cuando se hizo la reforma procesal penal y otras cosas por el estilo, había una baja criminalidad en Chile, y la reforma se encargó, más cercana al régimen militar en ese tiempo, más cercana en los años, o sea, pocos años del régimen militar, fundamentalmente a buscar garantizar los derechos de las personas. Muy garantista. Muy buena pregunta, evidentemente garantista, a la cual no nos arrepentimos, por cierto. Pero bueno, creo que hay que entender que vivimos una emergencia, ¿no? Que la gente está muy asustada incluso a salir a la calle. Cuando la gente no sale a la calle, cuando la gente se esconde detrás de las rejas, los criminales tienen más espacio donde hacer sus barbaridades. Pues entonces, yo creo que hay que adoptar un conjunto de medidas, por ejemplo, voy a poner algunas, ¿no? El control de armas, un control muy drástico de armas. El presidente empezó por el final, como correspondía, un Chile sin armas, ¿no? Claro, pero naturalmente primero hay que impedir que saquen las armas a la calle, y segundo hay que confiscar las armas ilegales, que son el doble de las legales. Exacto. Las legales ya son hartas, son como 600.000. Pero me dicen que las cifras ilegales son 1.200.000. Entonces, yo no entiendo por qué no se confiscan las armas cuando están a la vista. O sea, si en segundo lugar, vinculado con esto, tener mucho cuidado con las libertades condicionales y otras cosas cuando se está hablando de crímenes. Porque, mire, mucha gente dice, no, que a ellos les importan más los crímenes contra las personas que los crímenes de robo. Todo. Claro que son, o sea, los estafas, claro que sí, porque cuando matan gente, la gente le quitan todo lo que tiene. A una persona que la matan, le quitan todo lo que tiene. Exacto. Entonces no es que le estén robando una cosa ni perjudicando en algo, ¿no? Entonces yo en esas materias sería mucho más drástico respecto, primero, de los delitos de sangre, y segundo, de las reincidencias. En Chile, no sé si esto es así, pero en mi tiempo como ministro del Interior, el cálculo era que había 4 crímenes por cada, que la relación de los criminales a crímenes era 1 a 4. O sea, hay una cantidad de gente que comete una cantidad muy grande de delitos, pues mucho mayor. Y resulta que después descubrimos que está en la calle pocos años después. Exacto. Yo no quiero ¿Cómo fue con el carabinero que mataron? Parece que es así. Pues pero fíjese usted que no olvidemos el caso récord del caso del barrio Meix, donde unos tipos que estaban disparando con pistolas en la televisión le dieron libertad domiciliaria, el arresto domiciliario. Y en el caso, o sea, ser más... En eso ser mucho más drástico. La confiscación de armas. Enseguida, yo creo que la ley que dictamos en materia migratoria, por ejemplo, hay que aplicarla. Y si es cierto, y quiero saber si es cierto que no se está procediendo a expulsar a la gente que tendría que ser expulsada. Me parece no por lo que salen los medios. Es lo que dicen los medios. A mí me preocuparía, pero francamente me preocupa, sobre todo por mi región. ¿Y ustedes como Senado no pueden hacer algo? No podemos modificar las leyes nomás, pero la ley dice claramente que cabe la expulsión. Pero usted no puede llamar a la ministra Isquia Siches a hablar a la comisión y decirle qué está pasando con esto. Yo sé que ella está preocupada de ese tema y hay que hacerlo. O sea, yo sé que mire, es difícil echar a la gente. Usted sabe que el problema es que los que son reconducidos a Bolivia y a Perú lo mandan de vuelta. Pero yo le nombré a la Isquia Siches. Pero mandarlo a dejar de alguna... Sí, yo creo que ella ha ido... Usted, si hubiera sido ministro del Interior, como es ella hoy día, y porque usted sabe cómo es, ¿cómo cree que ella lo ha hecho? Bueno, depende de cuánto. Yo creo que ella partió con problemas, por cierto, pero que ha ido aprendiendo mucho y ha ido trabajando mucho, muy seriamente en apropiarse del cargo, lo cual, dicho sea de paso, tampoco es muy fácil para una mujer. Pues. ¿Y no le falta experiencia a una persona Le faltaba experiencia, desde luego. Si lo que ocurrió precisamente con lo de las expulsiones fue claramente una falta de experiencia. Le faltaba experiencia, pero yo creo que a estas alturas ella está realmente bastante a la altura del cargo. Y eso hay que reconocerlo. O sea, en este tema, por ejemplo, de la Araucanía, ella no ha flaqueado en tomar las decisiones, en aplicar las decisiones que se han tomado, que no son fáciles para ella. Pero ¿y por qué entonces el estado de excepción es acotado? Porque eso, bueno, eso fue una... Pero pensar, déjeme decir lo siguiente.
El estado de excepción acotado no existe en nuestra legislación. Pero otra cosa el gobierno lo ha dicho. Otra cosa es que usted lo acote. Exacto. Y ayer vimos las consecuencias del acotamiento. Que han sido bastante malas. No, perdón, hace unos días atrás. Sí, que cortaron la carretera. Un día la semana que está terminando, cortaron la carretera en una... No cortaron en ninguna parte de la carretera. Cortaron una cantidad de caminos locales. No, bueno, pero no la carretera, no, porque lo que está, el acotamiento consiste en que las Fuerzas Armadas vigilan la carretera. Y la autopista fundamental. Pero los caminos entre Curanilahue y no sé, algún otro lugar, eso no se vigilan, pues. Y eso es, bueno, entonces a mí no me gusta el acotamiento. Ya, pues entonces por eso. A mí no me gustan los estados de excepción, pero una vez que se dan, pero si los vamos a nadie le gusta. Es como lo digo. Pero ya, y en el caso, si usted hubiera sido ministro hoy día, ¿lo habría hecho mejor o igual que la Iquiasiches? No sé si lo habría hecho igual, pero depende del gobierno, de las decisiones del gobierno y de la gente que dirige las decisiones no son unipersonales en esto. No, pero por algo a usted le pusieron Panzer cuando fue ministro del Interior, o sea, sí, claramente le tiene que haber doblado la mano varias veces al presidente o a otros ministros. Después podemos hablar de eso, que pusieron Panzer antes, ¿no? Bueno, pero pasa es que pero ahí se puso de moda. Los Panzer éramos 3. Ya. Y el único que me quiero desviar porque no nos queda mucho tiempo. Pero usted, ¿habría sido más Panzer en este...? Mire, no sé, ahí el principal Panzer, el que decidió meter preso a los dirigentes de los camioneros fue el presidente Lagos, ¿no? A lo mejor le era dicho a él. No, estoy hablando ahora. Yo solo implementé lo que él decía. Usted habría sido... Sí, no. A decir ahora que usted no le recomendaba cosas. Depende, yo que no, francamente la decisión, sí, yo bueno. Está bien, pero a usted le tendría que haber dado la opinión, pues si no nos saquemos la suerte entre gitanos. Sí, pero oiga, estamos en un régimen en que el presidente decide, pues. Las cosas no se hacen sin la anuencia del presidente, por Dios, por favor, nunca, jamás. Por eso, hoy día usted sería... Yo habría dicho, mire, no se puede acotar, porque sabe, porque no está en la norma. Si la ley, mire, el estado de excepción consiste en limitar el derecho de movilidad y el derecho de reunión. Y nombrar un jefe de plaza que es el que se encarga de aplicarlo. Lo demás, usted lo aplica según su criterio. Entonces, yo diría que el no aplicarlo a los caminos rurales es el criterio del gobierno. Yo francamente no lo comparto. Yo soy contrario a los estados de excepción, pero si los vamos a aplicar, apliquémoslos. Pero tienen que existir. Has dicho, o sea, de paso, cuando me preguntó por la Constitución, eso es un tema que se lo saltaron en la Constitución. Sí, claro. Que sacaron el estado de excepción. Así es. Pero yo digo aquí, los sistemas están para ser aplicados según lo que esté pasando en cada momento en el país. Exacto. Tienen bien puesto el nombre. Y yo creo que en este momento sería bueno extenderlo. La Araucanía es una red de caminos, pero interminables. No hay ninguna región en el país que tenga tantos caminos como la Araucanía. Y por lo tanto, claro, el que está cometiendo los delitos dice, a ver, aquí está protegido o no está protegido, está cuidado o no está cuidado, por lo tanto voy al que no está cuidado. Oiga, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, me llamó la atención porque revisamos cómo ha votado usted en proyectos de la macrozona sur que tienen que ver con seguridad y violencia. ¿Por qué usted se abstuvo en el proyecto de ley que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza? ¿Por qué se votó en contra del proyecto de protección de infraestructura crítica y se abstuvo en votación de indicaciones? ¿Por qué no votó? La infraestructura crítica nunca estuvo en él, que yo recuerde. Sí estuvo. Revisamos la nómina. No, pero eso fue hace bastante tiempo. No, el 20 de enero de 2020. Sí, claro, pero estamos hablando allá por lo menos un año y medio. Pero yo no recuerdo haber votado en contra, puedo haberme abstenido tal vez. Es que votó en contra. Bueno, de hecho, tengo la planilla acá. Yo dije, los proyectos de ley no siempre están bien hechos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando usted empezó a preguntar, yo dije, me va a preguntar por la usurpación. Es un pésimo proyecto. Yo no tengo por qué votar a favor de un pésimo proyecto. Si hay proyectos que están bien hechos y proyectos que están mal hechos, ese es un proyecto que lo único que hace es subir las penas. Ya, pero primero que declara en su formulación de propósitos que hay gente muy pobre y muy necesitada, que necesita vivienda, y desde luego se trata de separar de estos a los criminales que roban, etcétera. No,
Pero el proyecto no dice nada al respecto, pues la ley, no hay ley distinta. Entonces a veces uno vota mal por los proyectos que están mal formulados, por eso es que fue a comisión mixta, ahora lo recordé, por eso fue a comisión mixta el proyecto de infraestructura crítica, y por eso ahí se está corrigiendo y yo pienso que se apruebe luego. En cuanto a la madera... se abstuvo en la otra, se abstuvo cuando fueron las indicaciones. No, pero si están, ¿cuál indicación? Si está en comisión mixta en este momento, ¿de qué indicaciones me está hablando? Bueno, lo vimos pero antes sí, entonces si lo están corrigiendo y lo están haciendo bien, me parece bien. No tengo problema. O sea, si fuera bien hecho, ¿usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en el que está en este momento, estoy de acuerdo con el que se votó, que se votó ya en comisión mixta hace una semana atrás. Y eso lo vamos a votar a favor en la sala. O sea, usted en ese minuto lo encontró que no estaba bien el proyecto. Carente de muchas cosas, por cierto. Y el proyecto de ley que fortalece la fiscalización del robo y persecución a los ladrones de hurto de madera. Espero aprobarlo, no, eso fue hace un año. El 15 de julio del 2020. Y claro, y la verdad es que yo lamento, a veces sí lamento francamente no haberlo aprobado, porque creo que mi voto podía haber sido decisiva. Yo espero que se apruebe la próxima semana en mi comisión, completo. ¿Y por qué votó, se abstuvo? Mire, no recuerdo bien en realidad, pero debe haber había alguna cierta obsesión en ese momento por parte de un senador de la región por convertir esto en un problema de la Araucanía, en circunstancias que es un tema que ese tipo de robo se produce en todas partes del país, claro, exacto. Y probablemente eso motivó que yo, que había votado a favor en la comisión, me abstuviera en la definitiva, porque los senadores de la Araucanía tenían serias dudas respecto de él. Ahora tengo mucho más antecedentes y la verdad es que no se entiende razón para que alguien pueda rechazar ese proyecto. Por eso yo lo leí, pues lo revisé entero, digamos, y me llamó mucho la atención, porque usted votó a favor de la ley Juan Barrio, entonces no entiendo por qué lo que vota pasa a favor es que en ese momento no parecía un problema tan urgente y tan grave como es ahora, y las cifras me van a dar la razón. Perdón, pero esto fue hace menos de un año. No, perdóneme, no. Estamos hablando usted mismo. Perdón, un año y medio. El robo de madera se ha duplicado en los últimos años. Sí, pero ya era un temazo, pues, don José Miguel. No, pero de acuerdo, pero yo no lo consideré adecuado votarlo a favor. Pero ya he dicho que lamento no haberlo votado a favor y ahora lo voy a votar a favor. Y por favor, o sea, no trate de presentar esto como yo fuera una especie de delincuente. Estoy contándolo como votó usted solamente. En la Araucanía es un tema muy grave. Además, yo ni siquiera se explicó bien saber en qué consistía el robo de madera, que si usted tiene un segundo, no consiste en que va pasando un camión y la saltan y se llevan la madera. No. Consiste en robarse un predio y beneficiar el predio completo como si usted fuera el dueño y llevarse la madera en camiones y acumular en madera. Venderla dentro de la provincia de Arauco, venderla ahí a un señor que la compra y que le paga a usted y después la limpia, por así decirlo, y la saca ya convertida en un producto legal para sacar de la región. Por eso es que hay que atacar tanto la ocupación misma del predio, pero hay que ocupar también fuertemente el dinero. Yo he hablado bastante con la gente. Aquí, además hay gente con nombre y apellido, es conocido en todas partes. Todo el mundo sabe quién lo está haciendo. Entonces, en la Araucanía, en ese... ¿Quién lo está haciendo? No voy a dar nombres aquí. Por un tema de seguridad. No voy a los tribunales de justicia. Pero la verdad es que en la Araucanía lo que se está cometiendo es una falta, es un hecho muy grave. Por esa razón, si usted tiene nombre, ¿por qué no acudió a los tribunales? No, porque yo no iré a los tribunales de justicia. Yo en todo caso diría donde los fiscales si corresponde. Pero si un senador sabe eso. Bueno, tiene que ir a la justicia, por cierto. ¿Y por qué no ha ido? Pero yo no he ido porque no tengo verificación todavía de los nombres. Ya, bueno, es que como dijo pero por favor, si usted sabe que existe el delito de delitos de denuncia falsa y la difamación. Está bien, ¿no? Está bien eso, pero usted dijo al principio, todos saben. Todos lo saben, todos hablan de nombre, pero a mí no me consta, claro. A mí no me consta. Ya, eso. Yo digo lo que me dicen, no digo lo que yo investigo, no soy investigador. Perfecto. Es que los investigadores no están en el Congreso. Por todo es conocido que se está haciendo una reforma a profunda Carabineros por toda la crisis que ha tenido. Y bueno, usted sabe que había una mesa técnica con 11 personas que eran bastante reputadas, conocidas, entre ellos Jorge Burgo, Jorge Correa Sutil, Hugo Dolmetsch, Javier Echeverry, Daniel Johnson, Marta Salcedo, María Luisa Sepúlveda, etc. ¿Ya? Y este gobierno decidió terminar con esta mesa técnica externa, que esa era la gracia que tenía. Y armó una nueva mesa para reformular Carabineros solo con funcionarios internos, que son desde el Ministerio del Interior y de la Comisión de Prevención del Delito.
¿Qué opinión tiene usted de que se haya llevado todo esto a... Estamos hablando de una mesa que ya había avanzado un 34% en la reforma a Carabineros. Y esto se muere y se crea y se pasa todo esto para acá sin una visión externa. ¿Qué le parece a usted? Perdón, me excuso absolutamente de eso. Yo la verdad no puedo empezar. Ahí hay 3 miembros del directorio de Paz Ciudadana, donde estoy yo también. Como mis colegas ahí. Ya, y no hay otra cantidad, pero yo no tengo por qué andarle colocando al gobierno a la gente que va a trabajar con él, pues. No, pero... O sea, pero usted cree que no hay más expertos en este país que los que están en esa lista. No, lo que yo estoy diciendo es que la gracia que tenía la otra mesa la gracia que tenía era que había gente de afuera. Era gente que era bien importante. No, que era gente buena, si son gente que sabe. Algunos, como Hugo Fruling, lo propuse yo para esa mesa en su momento, al gobierno anterior. Pero eso no significa que el gobierno que llega tenga que quedarse con toda la gente que no fue el gobierno anterior. Es que no, es que mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le parece de que de una mesa que tenía miembros externos, ahora hay una mesa que solo tiene miembros internos del gobierno? Es un diseño distinto. Es un diseño distinto. Yo le voy a decir algo más. Cuando yo era ministro del Interior, prefería trabajar con mis propios expertos y con mi propia gente y pedir opiniones, claro. Pero probablemente mi diseño habría estado más cerca del que tiene el gobierno actual que el que tiene el gobierno actual. ¿Sabe por qué? Porque esas mesas generalmente tienen grandes ideas, pero la autoridad no siempre las aplica. En cambio, si son especialistas que dependen de la autoridad, lo más probable es que sus decisiones sean aplicadas. Todavía estoy esperando que el gobierno nos mande las indicaciones para el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública, al cual, modestamente, yo he sido partidario siempre, desde que estaba en Interior, porque no hay tiempo para que el presidente del Interior haga las dos cosas, y que también nos mande los proyectos de Carabineros. Y yo creo que esos proyectos tienen que salir, naturalmente. Sí, claro. Sí. Porque Carabineros no da abasto hoy día, porque los Carabineros hacen de todo hoy día, a todo, alguien inventa que tiene que hacer los Carabineros. Entonces hay que distinguir muy claramente las funciones, hay que entrenar mejor los Carabineros, hay que probablemente aumentar la dotación de Carabineros, lo cual no es fácil hoy día, porque no muchos jóvenes quieren participar. En todas esas cosas yo estoy. Mire, yo voy a hacer algo más. Yo realmente, desde que llegué al Congreso, dije que no podía haber en el Senado dejar de haber una comisión de seguridad pública. La había creado Felipe Aburgoe, pero hasta entonces era nada más que comisión especial. No, ahora hay una comisión de seguridad pública que ve los temas y estaba en constante, digamos. Estaba en ella desde el principio. Soy de los pocos que siempre ha dicho que la seguridad pública es un servicio público como la salud, la educación, la vivienda, y no es una cosa aparte que sea solamente para especialistas, que requiere de presencia del mundo de la política. Oiga, y como última pregunta, porque ya nos están diciendo que llegamos a la hora, ¿cómo ha sido la experiencia de ser senador? Porque usted ha pasado por todo tipo de cargos. ¿Le ha gustado o le han gustado más otras cosas? No, me gustaba más el gobierno. Desde luego. Más el ejecutivo. Si usted me preguntaba si me ofrecieran un cargo, no lo estudiaría, porque depende de cuál sea. Pero ciertamente, ¿sabe por qué? Porque usted ve sus resultados. Ya. Yo cuando digo que estoy orgulloso de lo que yo he hecho, yo estoy siempre muy orgulloso de los resultados, de las cosas que se hacían. Aquí no, para que uno legisla nomás con la esperanza de que apliquen. Claro. Y no es lo mismo. Es más teórico, más. Sí, no es lo mismo. Es indispensable, el Congreso es. La única diferencia entre lo que es propiamente la democracia supone un Congreso. Porque cualquier Estado, por autoritario o liberal que sea, tiene jefe de Estado y tiene tribunales de justicia. Pero el Congreso es lo que caracteriza a la democracia. Entonces a mí me gusta estar en el Congreso, pero si usted pregunta ya como pega personal, a mí me gustaba, por cierto, me gustaba el Ejecutivo. Siempre me gustó mucho más el Ejecutivo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos estamos despidiendo del senador José Miguel Insulza. Un gusto y que disfrute su Día del Padre. Y bueno. Muchas gracias. Desgraciadamente, como le explicaba al principio, 2 de mis 3 hijos viven fuera del país, entonces voy a disfrutarlo con uno nomás. ¿O los puede ir a ver? No, están un poquito lejos, en el hemisferio norte, porque en alguna parte. Bueno, un gusto y que estén todos bien y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.